entonces vamos a iniciar. Eh, no lo voy a maximizar para poder no lentear de repente la pantalla. Bien, lo que se va a hablar hoy, el día de hoy son las tecnologías de la información y comunicación en lo que respecta a educación. Básicamente vamos a ver algunos aplicativos, como les comenté, que lo vamos a visualizar en esta semana, seguramente poco a poco, pero hoy día lo que vamos a hacer es un reencuentro de todo, ¿no? Y ustedes seguramente van a descartar algunas de ellas porque ya lo saben o lo manejan, ¿no? Hablar de tecnologías, pues es hablar de un conjunto de servicios, ¿no? De redes, de algunos programas, de software, ¿no? Que tienen como finalidad justamente mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? En este caso, básicamente, en cuanto a potenciar los aprendizajes de los estudiantes en las aulas, ¿no? Justamente para ello, desde hace muchos años, pues existen algunos aplicativos que realmente nos va a ayudar como un medio de apoyo para mejorar tal vez los aprendizajes que de repente les son esquivos a algunos estudiantes, ¿no? Hay que recordarles también que los estudiantes, como les comentaba también la semana pasada, son nativos digitales, ¿no? Y para ellos, pues todos estos aplicativos que vamos a ver el día de hoy lo aprenden, pues yo creo que entre 5 a 10 minutos, ¿no? Utilizándolo, obviamente, ¿no? Entonces, de repente ellos tienen más ventaja que nosotros. De repente a nosotros nos va a costar un poco más, pero la idea es que de a pocos incursionemos estos aplicativos y lo manejemos también, ¿no? Porque va a haber momentos también que los chicos van a estar más adelantados que nosotros en cuanto al uso de estos aplicativos, ¿no? Que ya también existe ello, ¿no? Y se habla de varias teorías también que el estudiante aprende jugando. Entonces, ¿por qué no aprovechar esto, no? ¿Por qué no llevarlo, esa parte del juego, pues, con la parte lúdica a la educación? Entonces, sería interesante ya pensar en ello, ¿no? Ya no a futuro, sino en el presente, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante, pues, todo esto de las TIC, hablar en el aprendizaje de los estudiantes? Porque vemos que va a generar interés, genera también una motivación muy aparte a los estudiantes, porque hay una interacción, ¿no? Porque los chicos están visualizando, ¿no? Todo lo que van aprendiendo y van obviamente recordando, ¿no? También hay un desarrollo de habilidades, ¿no? De búsqueda y de selección de información, ¿no? Esto a base de las redes, del propio también buscadores de temas, ¿no? También mejora las competencias de expresión y creatividad, ¿no? Fácil acceso a mucha información de todo tipo, ¿no? Que hoy, obviamente tiene que ser bien llevada, ¿no? Porque de todas maneras, pues el Internet es muy amplio y tenemos que ir con mucho cuidado, ¿no? Se habla mucho de la huella digital que dejamos al recorrer justamente los espacios en las redes, ¿no? También existe lo que es el aprendizaje a base de errores, ¿no? Porque ahí obviamente mediante el software educativo, por ejemplo, cuando uno está queriendo pasar por niveles, tal vez, ¿no? Cuando hay un error, pues el estudiante se le queda ello para poder continuar sobre subir de repente los niveles de ese software, entonces va a poder contestar bien, ¿no? Y eso es lo que pasa con algunos programas, no sé si ustedes han utilizado en algún momento el programa Kahoot, ¿no? Que es un programa, un aplicativo, ¿no? Que me permite evaluar de forma lúdica, ¿no? Que también lo vamos a nombrar el día de hoy, ¿no? Entonces todo esto es importante utilizar pues en la educación, ¿no? Esas tecnologías de la información y comunicación es muy importante, ¿no? Poder manejarlo y poder conducirlo, que eso también nos compete ya a nosotros, ¿no? Por ejemplo, existen aplicaciones que actualmente utilizan bastante, ¿no? Que creo que la mayoría ya utilizamos el Google Drive. Recuerden que el Google Drive es una nube de almacenamiento, pero no solamente ello, ¿no? Acá también podemos crear documentos compartidos, ¿no? Porque se habla de un trabajo colaborativo, ¿no? También lo que podemos hacer es crear algún formulario donde nos permita, pues, ver las cosas que de repente van llenando los estudiantes para poder ir conociéndolos, ¿no? Entonces, todo esto es un arma poderosa que podemos utilizar en Google Drive, ¿no? También he visto que algunas instituciones educativas utilizan el Blogger, ¿no? Este Blogger, pues, es un blog que sale, pues,
como con la oportunidad de poder hacer publicaciones, ¿no? O sea, hacer publicaciones web. Vamos a suponer que algunos queremos potenciar lo que es la producción de texto, ¿no? Entonces yo creo un blog, escribo algún artículo de repente interesante para los estudiantes y de ahí pues esto lo puedo hacer público, ¿no? Solamente le mando el link y los estudiantes pueden leer, ¿no? O sea, es como un PDF, pero lo pueden leer pues mediante cualquier dispositivo y con un link, ¿no? Entonces ahí le pueden decir por WhatsApp tal vez algunas preguntas para que puedan contestar, ¿no? Entonces también es interesante esto de acá. Estos dos pertenecen pues a la empresa Google. Esperamos también que haya buenas noticias, como les comenté en estas semanas, sobre adquisición sobre los derechos de G Suite, ¿no? Es Google Suite Education, que sirve justamente utilizar todos estos aplicativos de forma gratuita, ¿no? Claro, ahorita es gratuita, pero recuerden que hay ciertos parámetros que de repente nos permiten que lo utilicemos, ¿no? Pero ya cuando tengamos los derechos podemos utilizar todo ello, pero de forma completa, digamos así, ¿no? Pero también ahorita en la actualidad lo podemos utilizar. Estos dos lo vamos a desarrollar en uno de los temas. A ver, pero esto sí ya creo lo conocen. Recuerden que Google Drive nos sirve justamente para hacer un trabajo colaborativo. Miren lo que hay, ¿no? Hay documentos de Google que se puede comparar con lo que es el Word, hojas de cálculo que se puede comparar con lo que es Excel, presentaciones de Google que se puede comparar con lo que es PowerPoint, y entre otras más. Hay formulario, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren cómo vamos creando. Podemos subir también archivos, podemos subir carpetas. Entonces, todo esto lo podemos tener en una nube, ¿no? Entonces, más o menos les he hecho las capturas sobre más o menos el manejo, el funcionamiento. Y bueno, también podemos compartir, ¿no? Basta que nosotros compartamos el link, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos a bien guardar todas las evidencias de trabajo y en algún momento nos solicitan si realmente tenemos todas esas evidencias en carpeta por nombre y apellido de los estudiantes, lo único que debemos hacer, ¿qué cosa es? Compartir el link, ¿no? Entonces yo comparto el link y automáticamente la persona donde, bueno, nos ha llegado el link, obviamente puede visualizar todo lo que está en la nube, bueno, todo lo que tú has podido compartir en la nube, ¿no? Entonces tal vez eso es lo que ayuda bastante justamente en el trabajo educativo, ¿no? Vuelvo a repetir, supongo yo que esto el año pasado lo hemos utilizado con mayor frecuencia, ¿no? Yo me acuerdo hasta el 2019, según lo que yo comentaba o lo que me comentaban algunos colegas, normalmente se utilizaba solamente para la universidad, ¿no? Porque llenaban un documento de Word, ¿no? Entre 4 o 5 estudiantes universitarios, básicamente, porque normalmente los cursos son a distancia, y lo presentaban pues a su profesor, ¿no? Pero debido justamente a la coyuntura lo han utilizado para infinidad de cosas, ¿no? Como le digo, una de ellas es guardar las evidencias, otra de ellas es compartir justamente las evidencias con las personas que nos solicitan, que básicamente son los directivos, ¿no? Para que puedan visualizar nuestro trabajo, ¿no? Mediante ella también se ha podido realizar lo que es el registro de asistencia, ¿no? Que ustedes están viendo que hay una conexión directa y podemos descargar diariamente o conocer básicamente los que ingresan pues a esa hora en nuestra clase, ¿no? Entonces tiene una infinidad de usos que le estamos dando hoy en día, ¿no? Entonces se ha vuelto un arma poderosa, ¿no? Aquí está lo que es el Blogger, ¿no? El blog, como le digo, es una publicación de dominio público, ¿no? Que a base de un link pueden leer todo lo que hay, justamente lo que ustedes han publicado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, ustedes publican algo parecido a esto, ¿no? Lo que es conflictos sociales en el Perú. Bueno, hay una serie de cosas que hay en el documento y al final a los estudiantes se le puede indicar, oye, ¿saben qué? Con este link le voy a dar el pase para que ustedes puedan leer este artículo o este documento y ustedes obviamente pueden hacerme un comentario al respecto, ¿no? Porque en ella, pues en este blog, como es un dominio público, cada uno puede hacer un comentario ahí, ¿no? Entonces también se está utilizando bastante este aplicativo, ¿no? Justamente para poder de repente manejar bastante lo que es la producción de texto, ¿no? Bueno, y entre otras cosas más también, ¿no? Porque puede haber comentarios, puede haber debate, ¿no? Porque básicamente el blog
nos permite justamente hacer ese tipo de debates, ¿no? Entonces hay una especie de foro en las cuales pueden comentar, y no solamente pueden comentar a los que han compartido el link, ¿no? Porque hay gente que se dedica a buscar algunos artículos de importancia, de interés, y puede hacer también sus comentarios, ¿no? Entonces, el blog nos sirve justamente para ello, y ya lo vamos a enseñar paso por paso cómo crear el blog, si es que todavía no lo sabe, y de qué manera crear un documento y poder compartirlo a nivel mundial, porque realmente esto es un link de dominio público que en cualquier parte del mundo lo van a poder leer, ¿no? Mira, y acá ya pasamos a lo que es la gamificación, ¿no? Seguramente han escuchado sobre ello, ¿no? En educación se está hablando mucho de esto, ¿no? Esta es la técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos, lo que les comentaba, ¿no? Ya hay que de repente cerrar algunas ideas que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Que el alumno, dándole mucha teoría, muchas cosas, de repente el alumno no te va a entender, ¿no? Pero si tú trasladas todo esto, lo que tienes ahí en los textos, a una forma lúdica, ¿no? Porque se puede crear juegos para que el niño pueda desarrollar sus habilidades, ¿no? Entonces sería pues muy interesante para ellos, ¿no? Entonces se habla bastante justamente, como les comentaba, la gamificación, que es la técnica de aprendizaje que nos permite interactuar a base de los juegos, justamente con el fin de conseguir mejores resultados, ¿no? Y una de las armas poderosas que existe hace mucho tiempo, porque yo lo vengo utilizando desde cuando estaba estudiando, es el EducaPlay, ¿no? Seguramente ustedes lo han utilizado, y si no, sería interesante que ahora lo hagan, ¿no? Como le digo, este aplicativo también lo vamos a disgregar parte por parte para los que desean ya crear pues sus juegos, porque realmente vas a crear una serie de juegos. ¿Y qué tipo de juegos? Justamente esto es lo que vemos aquí, ¿no? Podemos crear, por ejemplo, adivinanzas, ¿no? Completar, mira cuántas actividades que podemos hacer de forma lúdica mediante este aplicativo EducaPlay, ¿no? Crucigramas, diálogos, dictados, mapas interactivos, ordenar letras, pupiletras, que los estudiantes están bien con todos estos juegos que de repente lo pueden relacionar con la educación, sopa de letras, ¿no? Entonces, mírenme, toda esta gama de actividades se puede crear justamente en lo que es EducaPlay, ¿no? Y como le digo, pues ha tomado bastante auge el año pasado, pero es un aplicativo que existe por lo menos hace 15 años, ¿no? Que cada uno pues puede ir creando sus juegos y puede compartir este link para que pueda aprender jugando, ¿no? Por eso se habla mucho de esto de la gamificación, que es la técnica de aprender como jugando, ¿no? Entonces también, ¿no? Ya los que de repente han tenido la oportunidad o han escuchado tal vez este aplicativo, es muy interesante, ¿no? Porque, como le vuelvo a decir, acá no necesitamos saber lenguaje de programación ni ningún programa que se nos parezca. Solamente es ir escogiendo qué actividad puede pues ser utilizado en mi área, ¿no? Según el contexto donde yo trabajo, ¿no? Y podemos ir creando la actividad. Entonces, esto también lo vamos a ir desarrollando durante las semanas. Como le vuelvo a repetir, hoy día lo que vamos a hablar, las herramientas que podemos tener de trabajo durante no solamente este año, ¿no? También cuando vuelva la parte presencial. Recuerden, como les vuelvo a repetir, tenemos un aula de innovación que sería interesante explotarlo, pero no solamente pues para poder visualizar un video que lastimosamente en estos últimos años siempre he visto, ¿no? Más bien de ir un poco más allá, tal vez compartir un link donde se pueda leer un artículo científico, o de repente compartir un juego donde el estudiante pueda interactuar y aprender, ¿no? Porque aquí van a aprender a base de errores también, ¿no? Porque es un juego al fin y al cabo, ¿no? Entonces el alumno se va a sentir a gusto y entretenido, que eso es lo que queremos, ¿no? Y sobre todo, como subrayé en un inicio, motivado, ¿no? A base de la interacción se va a motivar el estudiante, ¿no? Mira, acá hay un ejemplo, ¿no? Este es lo que es el crucigrama, ¿no? Y aquí le estoy poniendo algunos ejemplos, ¿no? Tipo de fracciones, ¿no? Si el alumno, yo quiero saber que el estudiante sepa cuáles son los tipos de fracciones, entonces pues pueden buscar estas palabritas, ¿no? Que son los tipos de fracciones en este crucigrama. Entonces el estudiante, mientras va desarrollando, va recordando, ¿no?
que es cosa muy distinta si uno le dice, ya recuérdate esto de memoria, ¿no? Pero al base de juego van a recordarlo para toda su vida, ¿no? Porque lo han jugado, han buscado letra por letra, ¿no? La técnica de repente de buscar de forma vertical, horizontal o de repente cruzado, ¿no? La técnica de cruce. Entonces todo esto, pues, y le va a dar un resultado todavía, ¿no? ¿Cuántos puntos ha generado sobre ello? Entonces, es muy bueno, ¿no? Y muy interesante este tipo de aplicativos, ¿no? Que esperemos que algunos colegas sí lo hayan escuchado por lo menos y lo hayan utilizado. Y lo que vamos a hacer solamente es potenciar justamente esta herramienta para que lo puedan utilizar, tanto en el presente como en el futuro, ¿no? Porque a veces decíamos que por la pandemia, ¿no? Estos tipos de aplicativos lo he compartido mucho antes de que surgiera la pandemia, ¿no? Para que lo utilicen justamente en las aulas de innovación y también pues hay algunas aulas que, bueno, sobre todo en los privados que están bien equipados cada aula con sus proyectores, ¿no? Y cada uno tiene de repente su tablet que van utilizando cada aula, entonces también se puede utilizar para ello, ¿no? Y aquí llegamos a lo que son las herramientas digitales para una evaluación, ¿no? Yo estoy seguro que algunos han escuchado por lo menos uno o dos de esta lista, ¿no? Pero cuando ya les puse todo este tipo hay varios tipos de evaluaciones en línea, algunos se quedaron sorprendidos, no sabían que existía todo esto. Bueno, yo me he quedado corto porque existen más, ¿no? Pero yo sé que ustedes por lo menos han escuchado lo que es el Kahoot, ¿no? Yo creo que lo mínimo que creo que han escuchado lo que es Kahoot, es más, algunos de repente hasta la han utilizado, ¿no? Y tal vez el Google Form, que es justamente hacer un formulario que se convierte también en una evaluación, ¿no? Pero una evaluación lúdica. Y bueno, tenemos varios, ¿no? Varios en el mercado que de repente pues no lo utilizan o no lo conocen, pero son muy buenos, ¿no? Yo normalmente para las evaluaciones en línea utilizo lo que es Kahoot y también lo utilizo lo que es el Socrative, ¿no? Las demás también son muy buenas, ¿no? Ahora también está lo que es el Mentimeter, entonces también se puede utilizar, ¿no? Eso lo están publicitando, he visto algunas capacitaciones que están dando a conocer lo que es el Mentimeter, que también lo vamos a tocar, ¿no? Porque también es una evaluación en línea, pero también quería compartirles que no son las únicas, como ustedes ven hay varios ahí, ¿no? Rubistar, ahí está el Classmaker, Cerebrity, Naiku, bueno, entre Socrative, el Kahoot, el Puzzle, ¿no? El Google Form también tiene el mismo Google también tiene, como les comenté, la parte del formulario, que no solamente es para poder conocer algunas cosas, ¿no? Dentro del formulario, sino se puede convertir en una evaluación, ¿no? Entonces, tenemos una serie de opciones, ¿no? Como le digo, este material lo voy a compartir y tal vez ustedes pueden explorar cada una de ellas, ¿no? Pero el día de hoy yo he tocado, o voy a tocar dos de ellas, como le vuelvo a decir, que siempre lo he utilizado durante los últimos 7 años, que es Kahoot y Socrative, ¿no? Después de repente, si alcanza un poco de tiempo, les voy a compartir cómo reaccionan los estudiantes al utilizar Kahoot y también Socrative, ¿no? Porque he hecho algunas grabaciones en cuanto a ello y es muy alentador, ¿no? Porque hay temas que son muy complicados el poder compartir con los estudiantes. Y bueno, pues el Kahoot me ha ayudado bastante, ¿no? Porque los estudiantes al principio de repente no obtenían el puntaje porque es una competencia donde el que tiene mayor puntaje le ponen pues como ganadora y segundo y tercer puesto. Entonces, al final le decían repite, ¿no? Y bueno, yo lo repetía y al final decía mejor, ¿no? Porque ya se grababan de repente la respuesta, porque no solamente lanzar este aplicativo, sino realizar la retroalimentación después, ¿no? El decir, mira, ¿por qué no era esta respuesta? ¿Por qué contestaron? Porque ahí sale como una estadística, ¿no? La mayoría contestó la letra B y bueno, estaban equivocados porque tal cosa no es. Entonces ahí le puedes nuevamente refrescar. Recuerden que tal punto es esta de acá, ¿no? Y no puede ser esto porque escapa de esto, ¿no? Entonces uno puede hacer la retroalimentación a base justamente de este aplicativo, ¿no? Igualito con el Socrative, ¿no? Entonces, y bueno, y hay una infinidad de aplicativos que estoy seguro que lo vamos a utilizar en el transcurso del año. Felizmente tenemos
mucho tiempo todavía para poder compartir experiencias y lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿no? Al final, el objetivo que yo tengo es que ustedes por lo menos conozcan todo lo que les voy a mencionar el día de hoy, ¿no? Al revés y al derecho, ¿no? Para que ustedes tengan ya una visión clara sobre las herramientas que en la actualidad se está utilizando bastante, ¿no? Entonces, como le dije, agarré lo que es el ejemplo de Kahoot, ¿no? El Kahoot es una herramienta de evaluación lúdica, ¿no? Entonces hay una especie bueno, hay una serie de opciones que podemos elegir, entre ellas el examen, discusión, encuesta, ¿no? Básicamente yo utilizo lo que es examen, ¿no? Porque es muy ameno, ¿no? Y bueno, recuerden que también en todos estos aplicativos son gratuitos, ¿no? Obviamente si uno quiere adquirir los derechos, por ejemplo, bueno, donde también me tocó a mí estudiar en un año que visité, por ejemplo, el IGNA, lo que es enseñanza de inglés, utiliza bastante lo que es Kahoot, ¿no? Pero ellos ya han adquirido los derechos de premio, ¿no? Porque como las aulas siempre utilizan lo que es eh, este tipo de evaluación, es muy interesante en el inglés, ¿no? Bueno, a mí me ha ayudado bastante a entender justamente el inglés a base de este juego, ¿no? Y lo están aplicando también los maestros del IGNA, ¿no? Y bueno, entonces, ¿por qué no utilizarlo también nosotros en las aulas, ¿no? Con las áreas que tenemos en comunicación, en matemática, en ciencia, personal social, en historia, en todas las áreas que nosotros dictemos, ¿por qué no utilizarlo, no? Porque si a los institutos le da bien, que es un poco más grandes, ¿por qué a las instituciones también? ¿Por qué no, no? Tal vez un día que uno puede ir al aula de innovación, ya prepara su Kahoot y puede obviamente pues interactuar con los estudiantes y van a ver pues cuál es el sentir de ellos a base justamente de esta herramienta, ¿no? Entonces es muy interesante. A ver, también, bueno, ahí como le digo, pues el de paga, ¿no? Que es el premio, pero con el Kahoot básico estamos muy bien, ¿no? Y también les voy a explicar qué herramientas tiene, ¿no? A ver, lo bueno también que los Kahoot se van guardando, ¿no? Mira, yo tengo algunos Kahoot, bueno, son evaluaciones, entonces en cualquier momento yo lo puedo utilizar, ¿no? Es más, de repente también si nos alcanza el tiempo, lo puedo utilizar ahora para poder hacer una evaluación previa de lo que se está entendiendo, porque también tengo un Kahoot sobre las TIC, ¿no? Si se entendió o no se entendió estos temas que estamos visualizando, ¿no? Entonces ahí sale una estadística rápido, ¿no? Rápido sobre lo que estamos aprendiendo el día de hoy, ¿no? Mira, aquí es Kahoot, ¿no? Bueno, está en inglés, lo bueno que el Google Chrome tiene para poder hacer la traducción al español. Y bueno, por ejemplo, acá tengo al lado derecho, mis Kahoots están guardados, ¿no? Pero si yo quiero crear uno nuevo, hago clic en crear, ¿no? Como le digo, todo esto lo vamos a visualizar poco a poco. La idea, como repito, es que cada uno de los aplicativos puedan lograr entenderlo, ¿no? O sea, realizar su Kahoot de forma fácil, ¿no? Porque de eso se trata. Y obviamente cuando van creando los Kahoot, se va almacenando, ¿no? Entonces en cualquier momento que ustedes quieran utilizar con otro grado X, lo pueden seguir utilizando, ya no necesitas crearlo, ¿no? Entonces se va almacenando. Lo único que necesitamos es un correo, ¿no? No pide exactamente el correo con Gmail, puede ser Hotmail también, ¿no? O el mismo Outlook, ¿no? Entonces tenemos este de aquí. Ya cuando hemos creado, mira, ¿ve? Te dice pues que lances la pregunta, ¿no? Puedes cargar hasta una imagen, ¿no? Que llame la atención y todo lo demás. Y miren, los chicos en la pantalla van a ver pues lo que corresponde a 4 figuras, ¿no? El triángulo, el rombo, el cuadrado y el círculo, ¿no? Que son las alternativas, ¿no? El chico en su pantalla solamente va a tener lo que corresponde pues a las figuras, ¿no? Tiene que mirar la pantalla, visualizar qué respuesta cree que es correcta y marcar con la respuesta que está representando justamente esta figura, ¿no? Si el triángulo es, la marca. Entonces es ahí donde se causa pues la emoción del estudiante, ¿no? Bueno, aquí tengo justamente lo que he creado, lo que son tics, que seguramente espero compartirlo el día de hoy, para que ustedes vayan viendo de qué manera se puede enlazar, ¿no? Pero mira, entonces ya creé, le he puesto las preguntas y sus imágenes, ¿no? Estas imágenes obviamente le ayudan obviamente a poder entender o a marcar una respuesta correcta, ¿no? Entonces, esto es válido. También tenemos lo que son, bueno, este ya
con esto ya cerramos lo que es Kahoot, ¿no? Acá cerramos lo que es Kahoot. Miren, y esto es lo que van a ver los chicos en la pantalla del profesor, ¿no? Entonces el estudiante solamente va a marcar la respuesta que cree correcta, que va a estar representado con una figura, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, ¿qué son las TIC? Entonces nosotros hemos visto, ¿no? ¿Cuál podría ser? Puede ser el triángulo, el rombo, el cuadrado o el círculo. Bueno, estoy seguro que ustedes responderían la correcta, que sería el triángulo, ¿correcto? Que son las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces uno pulsaría lo que es el triángulo y obviamente va a poder tener la respuesta correcta, ¿no? Y entonces automáticamente le va a salir la estadística, quién va primero, quién va segundo, ¿no? Bien, eso es lo que se muestra, que eso lo vamos a ver, como repito, en una de las semanas siguientes. Y este es el otro que lo utilizo con bastante éxito, Socrative, ¿no? Bueno, básicamente he visto que normalmente lo utilizan los profesores de nivel primario. ¿Por qué? Porque aquí se necesita, pues, el estudiante leer de repente su computadora y, pues, tal vez por la misma edad, ¿no? Y acá hay otro tipo de competencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que hay la competencia de los carritos, ¿no? Cada uno escoge un color de carrito, ¿no? Bueno, también puede ser para los chicos secundarios, ¿no? Entonces, mientras uno va contestando las preguntas bien, ese carrito va avanzando, ¿no? Yo, por ejemplo, elegí el carrito rojo. Entonces, mi carrito rojo va a ir avanzando siempre y cuando yo conteste bien, ¿no? Entonces, esa es la emoción que tienen los chicos, ¿no? Se emocionan. Oye, mi carrito no despega, no avanza. ¿Por qué? Porque estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, se le invoca ahí a los chicos, oye, tienen que prestar atención, porque si no, ese carrito se queda estacionado y no van a poder llegar a la meta, ¿no? Entonces, es una forma lúdica que a los estudiantes le emociona, ¿no? Le dice, oye, qué bacán, ¿no? Oye, mi carrito se ha movido, ha llegado a la meta, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque he entendido la clase, ¿no? Porque básicamente estos aplicativos se utilizan al terminar la sesión de clase, unos 10 minutos lo pueden utilizar, ¿no? Y obviamente aquí vas a saber si realmente se entendió o no se entendió el tema, ¿no? Entonces, esa es una de las propuestas que tiene Socrative. Y bueno, pues hay dos tipos de acceso, ¿no? Que como estudiante y como maestro. Ustedes van a acceder como maestro y los estudiantes obviamente como estudiantes, ¿no? Y ahí solamente le va a solicitar un correo, ¿no? Una contraseña. Si tienes un correo Gmail, vas directamente justamente a este correo, ¿no? Entonces ya no necesita llenar un formulario. Por eso siempre le digo que es preferible que tengamos un correo Gmail, porque en todos los aplicativos te va a abrir, es como una llave secreta, ¿no? Yo tengo mi correo Gmail y quiero abrir todos estos aplicativos que son de forma gratuita. Bueno, pues hago clic siempre donde dice iniciar sesión con Google. Y obviamente voy a tener esta oportunidad de que no me pregunte muchas más cosas, ¿no? Porque se supone que yo ya contesté un formulario a la hora que creé mi correo en Gmail. Entonces, es bueno que cada uno tengamos ya nuestro correo Gmail, ¿no? Para poder enlazarlo de frente al aplicativo, ¿no? Yo de frente hago clic acá y ya me enlazo porque ya tengo mi correo, ¿no? Ya no necesito escribir nada. Mírenme, acá tenemos, bueno, esta es la opción que les decía, ¿no? La carrera en el espacio, ¿no? También hay cohetes, ¿no? Que no va a despegar si es que el alumno no hace bien su digamos, entre comillas, examen, ¿no? Porque al alumno se le dice que vamos a ir a jugar, ¿no? No se le mete esa presión que a veces tenemos nosotros al darle un papel, ¿no? ¿Por qué no evaluar con esto, no? Y algunos dicen, pero ya, ¿y cómo el papá sabe qué ha hecho? Recuerden que esto sale un informe en Excel, ¿no? De cuántas preguntas contestó y cuántas preguntas falló, ¿no? Y en qué falló, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos evidencia de lo que hizo el estudiante, lo vamos a tener ahí, ¿no? Entonces, eso lo hablo justamente en la presencial, porque sé que algunos papás piden la evidencia del por qué tiene 10, por qué tiene 20, por qué tiene 15, por qué tiene 8. Y algunos dirán, estos aplicativos no nos ayudan, ¿no? Más bien el papelito, ¿no? Falso, ¿no? Estos aplicativos que el Socrative, los Kahoot y los demás, todos se hacen una descarga en Excel con nombre y apellido de las preguntas que han contestado bien y las preguntas que han contestado mal, ¿no? Yo, por ejemplo, con el mismo Edmodo, que tiene como siendo una plataforma completa, que también lo vamos a ver, tiene también pues su parte evaluativa. Ahí no necesitaba usar Kahoot ya, ¿no? Pero se va guardando todo esto, ¿no? Todas las evaluaciones se van guardando ahí, ¿no? Mi papá, que quería conocer pues el por qué había reprobado o el por qué había tenido 15 y no 20,
o una C y no una D, le mostraba, ¿no? Hay una base de datos, aquí está todas las evaluaciones que hizo, todos los trabajos. Entonces, a mí particularmente en mi enseñanza, bueno, yo normalmente, cuando no estoy trabajando ni de IP o de informática, o como soy especialista en matemática, utilizo bastante en ello, ¿no? Entonces, me ha ayudado bastante. ¿Por qué? Porque yo trabajo con plataformas, con aplicativos y lo tengo registrado todo ahí, ¿no? Ya me olvido básicamente de los papeles, porque primero que no me ayuda mucho, segundo pues que si no cambiamos desde ahora, estamos yendo nuevamente a la época de la carreta, donde utilizábamos los tradicionales papeles, donde decía exámenes y preguntas, ¿no? Creo que eso ya no, por lo menos he visto que hay algunos que han cambiado el chip y ya no lo utilizan, ¿no? Por eso justamente pues la inversión que se hace y la que se debe hacer más es justamente en aulas de innovación, ¿no? Y no solamente aula de innovación, que cada aula sea pues ya como un aula de innovación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los que han tenido la oportunidad de repente trabajar en el Colegio Guadalupe y seguramente en otros colegios también, ya las aulas de primero y segundo de secundaria están pues con dispositivos que son los proyectores, el ecran y una computadora, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Y como tiene sus XO, lo va trasladando con un cochecito y los chicos pueden utilizar, ¿no? Porque hay XO, las azules que son para secundaria y las verdes que son para primaria, y como tiene su cochecito, lo puede utilizar, ¿no? Y acá nomás hay un vecino colegio que es el 1124 José Martín, tenía tablets, ¿no? O sea, les han dado tablets, y me contaba la maestra el año pasado, bueno, el anteaño, porque el año pasado no podía trabajarlo, pero el anteaño pasado lo utilizaba la meta en el 2019 con las tablets, ¿no? Iba con su carretita y los chicos podían utilizar mediante estas tablets estos aplicativos que estamos viendo, ¿no? Entonces, era una maravilla, ¿no? Un colegio chico, pero tenía esos implementos tecnológicos. Entonces, creo que ya no hay excusa, ¿no? Es cuestión de potenciar también a nosotros los docentes para poder utilizar todas estas herramientas, ¿no? Y tal vez, como le digo, poco a poco, desterrar todas estas cosas que todavía creemos, ¿no? Porque nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar alguna vez en un colegio, ¿no? Hace años seguramente. Y bueno, pues, y si se dan cuenta, la comparación que hacemos de lo que estudiamos en secundaria, por ejemplo, o en primaria, a lo que hacemos ahora en las aulas, yo veo que es igual, ¿no? Entonces no debemos caer en ello, ¿no? Debemos cambiar, ¿no? Ya no estamos en esto. Se habla bastante de las brechas tecnológicas, por eso el Estado invierte también en estos cursos gratuitos de Perú Educa, ¿no? Donde, si ustedes se dan cuenta, hay una serie de cursos, bueno, que a mí particularmente sí me gustan, ¿no? Estos cursos además me entretienen porque tiene una serie de retos que uno va a querer llegar hasta el final, ¿no? Porque uno va descubriendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Ahora la UGEL también se ha puesto las pilas, ¿eh? Está haciendo capacitaciones a base con certificaciones también, ¿no? Este año están repitiendo ese curso, justamente la que le estoy compartiendo el día de hoy, que es herramientas TIC, ¿no? Entonces, este año lo están repitiendo. El año pasado se han quedado bastante sin poder hacerlo. De repente hay algunos que se han matriculado en este curso de la UGEL. Es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de matricularme y terminar este curso. Entonces, con todo esto, pues, te va dando un bagaje de información, no solamente, pues, para las clases, sino para poder, en este caso, yo compartir con ustedes, ¿no? Pero hay algunos aplicativos que no lo tocan, ¿no? No sé por qué. Por ejemplo, el Educaplay no lo he visto, ¿no? En este tipo de capacitaciones. Tocan otros, que ya también lo vamos a ver ahorita, pero hay varias, que hay infinidad, ¿no? Tal vez no tendrían que hacer herramientas TIC número 1 y número 2, ¿no? Para poder ver los aplicativos, ¿no? Pero miren, también es un aplicativo interesante que es el Socrativo, ¿no? Y mira cómo va haciendo, ¿no? Acá hay preguntas, por ejemplo, sobre, bueno, preguntas donde el estudiante va a ver las preguntas y las alternativas, ¿no? Va creando, bueno, primero va analizando las preguntas y las posibles respuestas, ¿no? Y ahí va marcando, ¿no? Si yo marco bien, por ejemplo, dice, ¿qué es un sistema operativo? Si yo marco bien la respuesta correcta, ¿qué voy a ver? Voy a ver que en la pantalla del profesor mi carrito o mi cohete ya despegó, ¿correcto? Entonces, al despegar, obviamente estoy diciendo, oye, está avanzando. ¿Y por qué está avanzando? Porque yo he entendido la clase, yo he prestado atención a la clase, porque son clases que seguramente ustedes lo han dictado en ese instante, y se tiene que decir, luego vamos a jugar,
Pero para poder llegar a la meta con el carrito, con el cohete, para que despegue, así le dicen, ¿no? Lo que tenemos que hacer es prestar atención, porque si no ese carrito, ese cohete se va a quedar estancado y no queremos eso, queremos que avance. Entonces la mayoría va a querer obviamente avanzar, 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 ¿no? Y bueno, entonces esa es la gran ventaja de esto, ¿no? Mire, esto es lo que les estaba comentando, en este caso la carrera del espacio, ¿no? Cada uno tiene un cohete, una nave, cohete, como lo queramos llamar, y va a despegar siempre y cuando nosotros vayamos contestando bien, ¿no? Entonces todos empiezan de cero, ¿no? Como vemos ahí, todos empiezan de cero, y esto obviamente va a ir llegando a la meta, el que obviamente va completando todas las preguntas. Si son 10, tiene que llegar hasta acá contestando las 10 preguntas bien. Si se queda acá intermedio, quiere decir que contestó 8, acá 5, entonces uno va midiendo, ¿no? Y ahí va sacando también su porcentaje el profesor, y de repente no llega nadie a despegar, ¿no? Entonces algo he fallado yo, obviamente, ¿no? Porque si estoy dictando la clase es fresquecito, ¿no? Ya tengo mi material para poder detectar si esta clase fue oportuna o de repente no hubo, pues, la comprensión adecuada, ¿no? O sea, algo hice mal. Entonces eso también te ayuda bastante, ¿no? Entonces si todas las naves despegaron y por lo menos si llegan a un 80%, bueno, quiere decir que la clase fue exitosa. Y los chicos son los que se emocionan más porque dicen, oye, mira, mi nave azul ya despegó, mira, ya está ganando. Entonces, ¿no? Y se le dice, ¿no? Se le combina, ¿no? Hasta tal vez se le puede dar hasta un premio, ¿no? No sé, no solamente un calificativo, ¿no? Podría ser otro tipo de premio, las felicitaciones o el aplauso, no sé, o un caramelito tal vez, ¿no? Entonces esto hace que lo motive, ¿no? Y recuerden que mediante la parte lúdica, en esta base de la que hemos hablado sobre la gamificación, que es el arte de aprender jugando, entonces yo te aseguro que ustedes, todos nosotros en todo caso, tendremos buenos resultados, que eso es lo que se quiere, ¿no? Al final nosotros nos desvivimos con el trabajo con nuestros estudiantes porque queremos que aprendan, ¿no? Porque de otro modo, pues, quiere decir que no estamos llegando al estudiante y eso no está tan bueno, ¿no? Bien. Entonces he compartido dos, vuelvo a repetir, estos dos aplicativos los vamos a desagregar poco a poco. Tenemos, como le vuelvo a decir, varias semanas todavía para poder aplicar no solamente este, sino todas las herramientas que estamos visualizando el día de hoy y otras que seguramente no le he contemplado el día de hoy, ¿no? Una de ellas, como le vuelvo a decir, el Mentimeter, que lo están utilizando también. Bien, entonces, bien, ahí acabaría justamente lo que es Socrative, ¿no? Es interesante, pero más interesante es que ustedes lo utilicen e interactúen con esto, ¿no? Y acá hay otro, ¿no? Hay también forma de poder trabajar colaborativamente, ¿no? Una de ellas es el Padlet, ¿no? El Padlet es un muro multimedia, ¿no? O sea, a comparación del Google Drive, que solamente se puede trabajar con un documento compartido, con una presentación compartida, con una hoja de cálculo compartida, acá el Padlet, que seguramente han escuchado en algunas capacitaciones anteriores, ¿no? Con la mía, seguramente la han utilizado, ¿no? O de repente no, pero esta es una arma muy poderosa al crear justamente un muro multimedia, ¿no? Cuando hablo de multimedia, se incursiona pues una serie de elementos, ¿no? Como son imágenes, el propio texto, el sonido y el video, ¿no? Y obviamente el conjunto de colores que hacen que este muro sea pues más atractivo, ¿no? Entonces esta es una herramienta, el que quiera motivar a sus estudiantes, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? ¿Saben qué vamos a hacer? El tema de los incas, ¿no? Entonces forma un grupo de 4, ¿no? Le dice ya, organícense, alguien tiene que buscar la información, que es la parte textual. Alguien tiene que buscar las imágenes, ¿no? Las fotos, las fotografías, ¿no? Alguien tiene que poner el sonidito de fondo, tal vez, y alguien tiene que poner un video que me ilustre todo lo que estoy queriendo, pues, presentar, ¿no? Increíble, ¿no? Y cada uno va a tener una tarea definida, ¿no? Y obviamente al final van a tener un muro multimedia virtual donde pueden ustedes, obviamente, hacer su presentación, porque ellos lo pueden hacer la presentación, ¿no? Y cada uno expone su muro de Padlet, ¿no? Y van, ¿no? Y obviamente justo cuando van armando, porque van armando esto realmente, es increíble porque los estudiantes, ese tema que ustedes lo han dejado, se lo van a saber al revés y al derecho, porque están participando de él, ¿no? En cambio, si ustedes le dicen, en su cuaderno tal cosa de los incas,
lo copiarán o lo copiarán y pegarán del internet y eso es fatal, ¿no? Entonces, esas son las cosas negativas que tiene el internet, ¿no? Pero felizmente también hay detectores de copia también ahora en la actualidad, ¿no? Que uno ya con el tiempo se va dando cuenta, ¿no? Pero miren, ve, acá el Padlet es un muro multimedia que estoy seguro si lo utilizan, no solamente ahora, sino como les vuelvo a repetir, cuando vayan pues a una aula de innovación y quieran hacer ese tipo de proyectos, lo pueden hacer, ¿no? O sea, pueden definir algún tipo de tema mediante la estructura organizada sobre la complementación de elementos multimedia y pueden ir armando cada uno desde su computadora, porque eso se trabaja obviamente a base de grupos colaborativos. Los estudiantes van armando, ¿no? Como se visualiza en la foto, ¿no? Mira cómo cada uno va agarrando una parte y va construyendo sobre todo lo que es el tema, ¿no? Y eso es lo interesante porque los estudiantes, obviamente, les gusta esto, participar, ¿no? Quieren hacer, ¿no? El aprender haciendo, que se habla desde muchos años, desde que yo estudiaba en la universidad, ¿no? Pero hasta ahora vemos que no se aplica, ¿no? Todavía seguimos en la misma parte de los papeles, los cuadernos. Ojalá esto en un futuro no muy lejano cambie, ¿no? Ojalá que realmente esta brecha también se cierre, cosa que yo veo que está todavía muy frío, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los aplicativos que les estoy compartiendo, que es Padlet. Y hay otro más que nos permite hacer infografías, ¿no? Infografías virtuales, llamativas, ¿no? No solamente para el docente, ustedes tienen que dejar el trabajo a los estudiantes, ¿no? Decirles solamente qué aplicativo van a utilizar, en este caso de Lazerly, nos permite crear infografías, ¿no? Pero una infografía hermosa, con colores, con imágenes, ¿no? Porque tiene algunas plantillas, entonces el alumno va construyendo también el tema ahí, ¿no? Ustedes le pueden dejar, por ejemplo, volviendo a repetir el tema de los incas, ¿no? Me van a realizar una infografía de los incas. Entonces al estudiante se le explica primero qué es una infografía, ¿no? Que es un compendio de resultados abstractos en cuanto a la figura. Se trata de la presentación de un tema, ¿no? En este caso, podría utilizar el Excel, ¿no? Entonces el estudiante, yo creo que con gusto va a elegir su plantilla y va a querer construir, ¿no? Algún tema que ustedes le dejan. Entonces, es muy interesante esta herramienta que es el Excel. Sería interesante también que ustedes lo utilicen, ¿no? Como vuelvo a repetir, todo esto lo vamos a ilustrar poco a poco, ¿no? Mira, aquí está un poco del ejemplo de Padlet, ¿no? Bueno, hay muros que se van creando y lo bueno que se van guardando, ¿no? Ahí está, ¿no? Este es por ejemplo, ¿no? Es el muro multimedia, la pared multimedia. Entonces cada uno puede ir llenando ahí en forma de línea, con un link, puede ir construyendo, ¿no? Van cargando cada uno sus títulos, su texto, su video, todo esto, ¿no? Entonces es una maravilla de este Padlet, ¿no? Aquí está el Excel. Solamente capturar algunos ejemplos para que ustedes visualicen. Mira la cantidad de gráficas que hay, ¿no? Son totalmente gratis, solamente necesitamos ingresar a este Excel mediante un correo. Y miren, todo esto los chicos pueden buscar y adherir de acuerdo al tema, ¿no? Buscar de acuerdo al tema y pueden armarlo. Y al final puede hacer una exposición de su infografía, ¿por qué no, no? Entonces esta es una maravilla, ¿no? Por ejemplo, acá hay una infografía como ejemplo de ofimática. Bueno, abajo hay más cosas, sino que les he capturado una pequeña infografía. Entonces van diciendo, ¿no? Yo quiero explicar lo que es ofimática, entonces mira lo que voy creando, ¿no? Entonces, esta es una herramienta también que se hace muy útil hoy en día en la educación, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, no solamente por la coyuntura, sino que estas herramientas existen ya aproximadamente 10 años, ¿no? Sino que no le damos la debida, pues, importancia, ¿no? Bien, eso es en cuanto a Padlet y Excel. Y también tenemos la creación de contenidos interactivos, ¿no? Que es Genially y Powtoon, ¿no? Estas dos son herramientas que lo utilizan, he visto. Es más, en algunas publicaciones de YouTube también lo están utilizando para poder hacer sus clases virtuales. También sería interesante que ustedes que están compartiendo de repente algunos por WhatsApp creen pues unas actividades interactivas, ¿no? O sea, a lo que llamamos PPT, que son presentaciones interactivas también, pero yo lo puedo hacer en Genial y en Powtoon, ¿no? Y compartirle, ¿no?
compartirle al estudiante este tipo de videos interactivos mediante un link, o tal vez pueden descargar y compartirlo también a sus estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo varios videitos de esto, pero no sé si por tiempo lo voy a exhibir, pero sería bueno pues que cuando toque el tema de la capacitación de Genial y Pouto, no lo pierdan, porque ahí vamos a ver justamente cómo se crean los contenidos interactivos mediante estas dos herramientas. Los dos son primos hermanos, obviamente son diferentes empresas, cada uno tiene lo suyo. Algunos usan Genial, es más, creo que el mismo Aprende en Casa, cuando hacen la parte de inducción a las experiencias de aprendizaje, lo han hecho en Geniali, ¿no? Obviamente Geniali Premium, que seguramente han adquirido los derechos, pero nosotros tenemos el básico, que es gratuito, ¿no? Ustedes han visto que carga una G. Bueno, yo he visualizado tanto de primaria como de secundaria, ¿no? Cuando uno visualiza, como le vuelvo a repetir, la inducción, la parte inicial de la explicación de las experiencias de aprendizaje, sale pues carga lo que es Geniali, ¿no? El video de Geniali. Bueno, hasta el ministerio ya todo utilizando estas herramientas, ¿por qué nosotros no? Y Pouto también, ¿no? He visto, como les vuelvo a repetir, una serie de videos en YouTube de maestras de primaria y de secundaria que están publicando estos videos de sus clases en Pouto, ¿no? Entonces, esta es una maravilla. Bueno, acá estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Acá es Geniali, por ejemplo. Yo tengo varios Geniali que he creado ahí. Entonces, ahí tengo una, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hice uso de herramientas TIC en la educación. Entonces tengo ahí mira, como se dan cuenta, es muy parecido a una presentación en PowerPoint, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que todos estos personajes tienen movimiento, esa es la diferencia, ¿no? Que todos esos personajes que ven ustedes ahí se mueven, los textos se mueven, la boca se mueve, entonces es muy interactivo, ¿no? Bueno, aquí ya se visualiza el video en general. Y este es Pouto, ¿no? Ambas tienen una serie de plantillas, ¿eh? Ojo, no es que ustedes van a crear de cero. Tiene una serie de plantillas que obviamente me va a ayudar de repente a solamente cambiar la parte de los textos y poder obviamente crear mi Pouto, ¿no? Estoy seguro, como lo digo, seguramente a la hora de hacer las preguntas, ustedes me van a decir tal vez si han utilizado estas dos herramientas, ¿no? Aquí también tengo algunos Poutos que he creado como ejemplo, que lo vamos a visualizar en el momento que nos toque justamente hacer el Pouto 1. Ahí está uno, ¿no? Como le digo, todo esto tiene interacción, ¿no? Se mueven los objetos, se mueven los personajes, saludan, se mueven los brazos, la boca, ¿no? Los ojos. Entonces esa es la diferencia tal vez, ¿no? Aquí tenemos un Pouto, ¿no? Que va haciendo como una publicidad, ¿no? Puede ser ahí, ¿no? Bien. Esto es lo que respecta pues a herramientas interactivas, presentaciones interactivas en sí. Y hay que ir desterrando un poquito el PowerPoint también, ¿no? Hay que explorar otras formas de poder comunicar de repente en esta coyuntura una clase, ¿no? ¿Por qué no una clase animada? ¿Por qué solamente ceñirnos a lo que es el PPT? Y hay otras herramientas que son más dinámicas, parecido al PPT, al PowerPoint, ¿no? Que ya circula, que seguramente lo vamos a compartir después de todo haber terminado eso, si nos alcanza obviamente el tiempo, porque la idea, el propósito de todo esto, que ustedes sepan por lo menos todo lo que les estoy explicando, ¿no? Ahí está. Y bien, pasamos a lo que estamos viendo en estos días, ¿no? Nosotros tenemos una serie de plataformas educativas en el mercado. La mayoría son gratuitas y algunas son de paga. En este caso, yo voy a recomendar 4. Más que recomendar, he visto que la mayoría de instituciones educativas, tanto del Estado como del privado, utilizan estas 4, o cualquiera de estas 4. Una de ellas es el Classroom, que los derechos son de la empresa Google, correcto. Ahí necesitamos tal vez un correo Gmail para poder ingresar, que también vamos a tocar Classroom, y más aún si viene la buena noticia que ya nos puedan dar de repente los dominios institucionales de G Suite, sería interesante. Pero también si no nos da, podemos tocar el Classroom, ¿no? Tenemos el Edmodo que hemos estado tocando de a poco, esperemos que ya hayan estado utilizando, interactuando, es una alternativa más
Yo, en lo que a mí respecta, como les comenté en marzo, Edmodo para mí ha sido una herramienta poderosa para poder este, dedicarme pues al trabajo que me compete, que es el dictar clases, ¿no? Hasta ahora tengo guardado todos los archivos, los exámenes, entonces en cualquier momento yo voy a clase y sé como lo tengo todo guardado, entonces solamente al hacer clic comparto, ¿no? Es una excelente plataforma. Está lo que es el Chamilo. El Chamilo y el Moodle, básicamente las universidades son los que utilizan más esto, ¿no? De repente porque es un poco más complejo, ¿no? Entonces, en instituciones educativas no he visto mucho el Chamilo y el Moodle, pero sí he visto en institutos y universidades que utilizan esta plataforma, ¿no? Son gratuitas, se puede utilizar, sí se puede utilizar, ¿no? El Chamilo y el Moodle. Pero son las más conocidas de estas cuatro, ¿no? Classroom, Edmodo, Chamilo y el Moodle, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, este es un sitio web de trabajo online, ¿no? A ver, yo ingreso por ejemplo, a cada uno de estos y me va a ayudar bastante porque tiene una serie de ejercicios, una serie de compendios, de libros virtuales, ¿no? Entonces también les comparto eso. Ahí está el Tanquis. El Khan Academy, ¿no? Es un proyecto que ha surgido de repente en las escuelas públicas, ¿no? Para el aprendizaje de matemática, ¿no? Yo creo que todo matemático debe utilizar Khan Academy, ¿no? Porque ahí está de todos los grados, todas las materias, todas las áreas bueno, todos los cursos que pertenecen al área de matemáticas, ¿no? Que sea álgebra, trigonometría, geometría, entonces está todo ahí y por edades, ¿no? Entonces hay una serie de ejercicios donde el estudiante también va resolviendo de forma interactiva, ¿no? Entonces también sería interesante que los profesores de matemática se capaciten en cada academia, que es muy interesante, ¿no? El GeoGebra pues es más antiguo, creo que hay algunos que de repente colegas de matemática que han utilizado el GeoGebra. También es dinámico, aparte de dinámico se entiende, el alumno va a entender mucho mejor esto, ¿no? La parte de geometría básicamente, ¿no? Entonces sería bueno también que lo utilicen, ¿no? Acá está el Calmen también, Demos, bueno, son sitios web de trabajo online, ¿no? O sea, no necesitan ningún tipo de paga, ¿no? Uno ingresa, los estudiantes ingresan, los maestros ingresan, crean una cuenta y pueden compartir todo el material que está ahí, ¿no? Entonces, es muy interesante utilizar todo ello, sobre todo, pues, para el aprendizaje de matemática, ¿no? Hay de ciencia y tecnología también ahí, entonces, ¿por qué no utilizarlo, no? El Khan Academy, ¿no? Y bien, y justamente llegamos a esta parte final de las plataformas de videoconferencias. La verdad que lo que hago, lo que estoy haciendo es justamente ir yendo de una a otra plataforma para que ustedes tengan un bagaje de información y ustedes sean los que decidan, ¿no? ¿Qué cosa puedo utilizar en mis clases? Si no tengo la posibilidad de poder pagar un Zoom y me cortan 40 minutos, ¿qué hago? Porque veo que la mayoría, he visto, he escuchado, 40 minutos, ya chicos, vuelvan a ingresar, pero eso del corte de la clase es fatal, ¿no? A veces los chicos no entienden mucho esto, ¿no? O sea, que vuelvan a ingresar, bueno, sí acordaron la parte de la clase que tal vez estaba explicándose de forma muy ingeniosa, ¿no? Entonces cortas todo eso, entonces si no tenemos premio, si mi clase no dura 40 minutos, mejor no uso Zoom, ¿no? Puedo utilizar el Jitsi que estoy utilizando el día de hoy, que es gratuito, ya vamos a llegar casi a la hora y media y estamos todavía en esta plataforma, ¿no? El Jitsi es un aplicativo que también se recomendó el año pasado en Aprende en Casa, ¿no? Había recursos tecnológicos y entre ellos estaba el Jitsi. Ahí también estaba el Edmodo, ¿no? Para aquellas personas que han ingresado a recursos tecnológicos de Aprende en Casa, también estaba el Edmodo que recomendaba el Ministerio de Educación. Webex también es una buena plataforma. Lo malo de esto que dura 1 hora. Entonces, hasta el año pasado era gratuito. Tal vez de repente este año lo vuelven a hacer gratuito. Tendría que probarlo. Hoy día solamente ingresé a Jitsi. Lo voy a probar porque he visto que las asesorías técnicas que están haciendo a los profesores de IP lo están haciendo en Cisco Webex. Entonces tal vez es gratuita. Lo voy a probar. Para poder compartirle la siguiente semana vamos a ingresar a Webex, tal vez, si es que no es
si es que no es que se va a cortar temprano, a tempranas horas, ¿no? Y al Google Meet ya lo he visto la semana pasada, algunos me decían que lo habían utilizado, algunos todavía tenían temor, estaban descubriendo. Y bueno, claro, yo usé una cuenta institucional de una colega que le pedí de favor que me preste para que su duración sea pues un poco más larga, ¿no? Ellos, lo de cuenta institucional, obviamente pues es premium y obviamente no se corta, ¿no? Entonces, también, ¿no? Pero ahorita su duración es de 1 hora gratuita. Eso lo vamos a desarrollar ya en la última semana de abril sobre las plataformas. Pero como ya hemos ido descubriendo, ya no voy a hablar mucho de ello, ¿no? Solamente les voy a decir las características que tiene cada una de ellas, el tiempo de duración que tiene cada una de ellas, ¿no? Porque algunos varían, ¿no? El Jitsi por lo menos se garantiza que es totalmente gratuita, ¿no? Bien, colegas, esto es en cuanto a las herramientas tecnológicas en educación. Recuerden que este material lo voy a compartir en PDF porque se trata de ello, de que ustedes obviamente puedan utilizarlo y eso les va a servir porque tienen ya por lo menos un inicio, ¿no? O sea, de dónde sacar algunos nombres de los aplicativos que hemos visto el día de hoy y ver de repente cuál se adapta mejor a su clase, ¿no? Porque la idea de todo esto es eh, poder compartir esta información. Recuerden que todo esto lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de las semanas, de los meses, durante este año, ¿no? Entonces, no se preocupen, solamente he mencionado, he dado algunos ejemplos, algunos se han quedado tal vez con la miel en la boca de saber explorar cada uno de estos aplicativos, así que lo vamos a ver poco a poco, ¿no? Acá también debe estar considerada dentro de la plataforma de videoconferencia el Teams, ¿no? El Teams también es una plataforma que ya hemos ingresado y que seguramente vamos a ingresar en el transcurso de estas semanas para poder ir de a poco interactuando con ella, ¿no? Entonces, es un bagaje de información que he querido compartir el día de hoy con ustedes, ¿no? Bien. Ahora sí, pasamos a la parte de las preguntas, si tuviesen preguntas, para poder hacerlas ahora.